Me da un enorme gusto recibir aquí en nuestro estudio al doctor Mauricio García Villegas, escritor y politólogo colombiano, quien ha escrito pues un libro sumamente interesante que he disfrutado mucho leer. Se llama El viejo malestar del nuevo mundo, ensayo sobre las emociones tristes en América Latina, sus desafueros y sus pesares. Mauricio, bienvenido a México. Muchas gracias, pues encantado de estar acá. Bueno, pues tú sostienes en el libro que los latinoamericanos nos parecemos más de lo que a veces queremos reconocer. Sí, es difícil defender este argumento. Sobre todo es difícil defenderlo en América Latina, porque todos pensamos que somos muy distintos, Sí. que un porteño no se parece en nada a un boliviano, o que un mexicano no se parece o se parece muy poco a un cubano. Y yo creo que esa sensación no es falsa. Eh, Solo nosotros, los que estamos aquí en América Latina, nos creemos eso. Ajá. Pero si le preguntas a un europeo, eh, pues pensará que todos los latinoamericanos somos más o menos iguales, o le preguntas a alguien en los Estados Unidos, o le preguntas a alguien en el mundo árabe o en Asia, y nos ven muy iguales a todos. Y en realidad lo somos. Tenemos la misma manera de ver la sociedad, el Estado, lo público, lo privado, la familia, lo que es justo y lo que es injusto. Y prueba de ello es que tenemos más o menos los mismos problemas en todas partes, de corrupción, de incapacidad de lo público, en fin. Y todos, sostienes en el libro, tienen como punto de partida el origen de América Latina, su conversión al sistema republicano después de haber sido colonias españolas y lo que eso significó Sí, sobre esas sociedades americanas. sí. Es que no hay que olvidar que hemos vivido más tiempo en colonia que en república. Todavía. Y Sí. todavía, más de 3 siglos de vida colonial. En realidad no hay ninguna otra región del mundo en donde eh, haya tantos países divididos por fronteras que a mi juicio son artificiales, eh, en donde la gente tiene la misma religión, el mismo pasado y la misma lengua. Si tú miras África, está llena de religiones distintas y de culturas distintas. Idiomas distintos. Europa tiene culturas distintas e idiomas distintas. Esto es una sola nación. Y esto no lo digo yo. Esta idea del americanismo viene desde muy lejos. Los jesuitas, cuando fueron expulsados en el siglo XVIII y fueron a Europa, desde allá escribieron sobre la unidad de la nación latinoamericana, y después Humboldt dijo lo mismo, y los próceres de la independencia, Bolívar, dijeron algo muy parecido, y muchos intelectuales han dicho lo mismo. Ahora, no lo dices tanto para bien, porque luego hay un discurso de unidad latinoamericana muy, pues no sé cómo llamarlo, folclórico o demasiado optimista quizá, pero tú lo dices como que tenemos una serie de males en común o que tú llamas emociones tristes que tenemos que resolver Sí. para poder tener una vida pública institucional en América Latina. Sí, yo creo que hay que reinventar América Latina, y lo primero que hay que hacer es crear la conciencia de que no somos tan distintos. Al interior de los países hay diferencias tan marcadas o más que entre los países mismos. Colombia, por ejemplo, tiene una parte del Caribe, y una persona del Caribe es muy distinta de una persona de los Andes en el sur de Colombia, muy parecida a un ecuatoriano. Por supuesto, hay grandes diferencias al interior. Yo no creo que esas diferencias sean muy distintas a las diferencias que hay entre los países. Yo lo que creo es que hay que retomar esa idea americanista, porque eso nos serviría mucho, entre otras cosas, para resolver un problema que tenemos desde hace muchos años, y es que América Latina es un continente olvidado. Muchos hablan del Forgotten Continent, pensando en América Latina, porque no contamos mucho, ni económicamente, salvo en la literatura, somos muy importantes. Y recuperar esa visibilidad de América Latina sería posible si aquí hubiera más unidad. Como en Europa, yo no digo hacer un solo Estado, Sí. sino crear como una confederación de Estados, algo parecido a lo que existe en Europa, con un mercado común, una moneda común. Eso le daría fortaleza a América Latina. Pero hoy en día somos muy débiles, cada país negocia independientemente con las potencias, y por eso somos tan débiles. ¿Por qué en un continente como Europa, que ha vivido varias guerras regionales, consiguieron
construir la Unión Europea pese a las diferencias lingüísticas, culturales y yo creo que los europeos ya comienzan por supuesto hay los regionalismos, los nacionalismos muy fuertes, pero finalmente la concepción de ser europeo está muy, muy enraizada. Esa concepción no solo no la tenemos en América Latina, sino que pensar en un proyecto de integración como la Unión Europea, pues a mí me parece francamente impensable, ¿no? Sí, impensable. Pero mira que eso es paradójico. La buena parte de las razones por las cuales Europa está unida hoy en día es por la guerra, porque se hicieron la guerra durante muchísimos años. América Latina ha sido un continente relativamente pacífico. Ha habido algunas guerras, guerritas, si las comparamos con las guerras Perú, europeas. Ecuador. Sí, pero unas guerras mínimas. Sí. La guerra hizo que finalmente los países europeos, y sobre todo Francia, Inglaterra y Alemania, dijeran, bueno, no, tenemos que crear instituciones internacionales para evitar que nos destruyamos los unos a los otros. Y entonces se creó una conciencia de que había un pasado común y de que había una cultura que los unía y se fortalecieron las instituciones. Nosotros, paradójicamente, como hemos sido tan pacíficos, vivimos unos a espaldas de los otros, enfrascados en nuestros parroquialismos y convencidos de que los otros más o menos no existen o que son muy distintos a nosotros. Y eso no es cierto. Yo sé que eso es utópico, pensar en una integración latinoamericana, pero algún día se logrará. Tú me hablabas al principio de la charla de rasgos en común como la corrupción, pero yo aquí al hablar de la violencia, me quisiera referir a la violencia interna. Tal vez no tenemos una lista importante de conflictos entre países, pero sí que internamente tenemos una gran violencia en América Latina. Claro, nosotros no hemos tenido guerras internacionales, pero guerras civiles hemos tenido muchísimas, sí. Y conflictos internos muchísimos, y violencia muchísima y muy parecida entre otras partes, entre otras cosas, por un fenómeno que nos atañe a todos, que nos afecta a todos, que es el narcotráfico, que yo creo que es una de las grandes tragedias de este continente, que está también lejos de terminarse, pero que algún día se terminará. Y la pregunta es cuándo se terminará. Entonces sí, la conflictividad de América Latina es como la corrupción o como el clientelismo político o como la debilidad del Estado, fenómenos que nos atraviesan por todas partes y que nos unen. Tú haces una radiografía de la debilidad del Estado en América Latina diciendo que pasamos de la monarquía española o portuguesa en el caso de Brasil a la república, pero que la república no logró crear el mito que tenía la monarquía. Y entonces los primeros líderes latinoamericanos pues no eran vistos con el aura que se veía la monarquía, se debilitaron rápidamente, esto generó desorden y para poder controlar el desorden se crearon los caudillos o aparecieron los caudillos y entonces pasamos al despotismo. Sí. Sí, eso es una cosa que nosotros subestimamos cuando se hicieron las independencias y pensamos que fácilmente podríamos recuperar esa legitimidad perdida. Pero eso ha sido mucho más difícil de lo que pensamos. Un régimen democrático o republicano tiene dos características fundamentales y es, primero, que es legítimo y segundo, que es efectivo, es decir, que controla el territorio. Ninguna de esas dos cosas se consiguieron. La falta de efectividad, sobre todo en los campos, creó mucha inseguridad y esa inseguridad fue el caldo de cultivo en el cual prosperaron los caudillos. Los caudillos son los antecesores de los populistas actuales, que en ese problema seguimos. Santana en México. Santana en México, por ejemplo, Páez en Venezuela, en fin, en todos los países o en casi todos hubo caudillismo. Eso por el lado de la falta de eficacia. Y por el lado de la falta de legitimidad, pues nunca logramos que la República creara esa aura sagrada de respeto a las instituciones que existía durante la época colonial, que fue algo sorprendente. La época colonial duró más de 3 siglos, España vivía llena de problemas en Europa y no obstante aquí en América Latina todas las colonias se mantuvieron, hubo problemas desde luego y hubo revueltas, por supuesto, pero la estabilidad de las colonias fue sorprendente. Esa estabilidad no se consiguió después en las repúblicas y seguimos un poco en ese mismo problema. Entonces yo lo que creo es que hay que continuar con ese empeño en conseguir esos dos grandes propósitos, que son la legitimidad y la eficacia, que son los dos grandes propósitos de la teoría republicana moderna. Y entonces cuando
cuando falta uno de los dos, pues la tendencia inmediata es el autoritarismo. Y es por eso que en América Latina pasamos tan fácilmente del autoritarismo a la anomia y a la falta y al descrédito de las instituciones. Si tú dices, pasamos del desorden al despotismo sin paradas intermedias, ¿no? Sí. Estamos estamos condenados en América Latina a escoger entre derechos y orden. Sí, yo creo que no estamos obligados. Aunque uno, cuando revisa lo que pasa en las redes sociales, tiene la tendencia de que la mayoría de la gente cree en eso, cree que estamos condenados a eso, que hay mucho de fracasomanía en las redes sociales hoy en día, y eso no es bueno, porque la fracasomanía lo que dice es un poco, como las instituciones no funcionan, entonces salgamos de las instituciones. Si la policía no opera bien o no funciona bien, entonces no tengamos policía. Y si el parlamento no funciona bien, entonces no tengamos parlamento. Y si el presidencialismo no funciona bien, entonces no tengamos... No, yo lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo redoblado por recuperar la legitimidad y la eficacia de las instituciones. Eso no es un trabajo fácil. Y en efecto, en América Latina hemos pasado mucho, y esta es una época particularmente dramática en ese sentido, del descrédito de las instituciones, de la falta de confianza, del desengaño de la gente al despotismo. Como no creemos en las instituciones, entonces busquemos un déspota que nos resuelva este problema fácilmente. Y ahí está Bukele, ¿no? Y ahí está Bukele, y está el caso de Nicaragua, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando, bueno, lo que puede pasar en Argentina. ¿Con Milei? Con Milei. Entonces, yo lo que creo es que hay que evitar esa fracasomanía y hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que el mundo contemporáneo se ha vuelto muy impaciente, y eso debido fundamentalmente a las redes. Ya todo es inmediato, ya todo tiene que ser una solución que obtengamos en un instante, y entonces la conversación razonada, lenta, argumentada, las soluciones pausadas, las soluciones que implican tiempo y esfuerzo son desechadas en beneficio de lo inmediato, de lo efímero y de lo emocional. Y a mí eso me parece muy peligroso. Acabamos de ver el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. Sí. ¿Tú crees que es un signo de la política latinoamericana actual? ¿Podríamos ver la aparición de magnicidios en diferentes países? ¿O es un caso aislado para ti? No, yo no creo que sea un caso aislado. Yo lo que creo es que eso está asociado con una violencia cuya causa, digamos, voy a decir algo un poco simplista, pero que no deja de ser cierto, cuya causa está muy asociada con el narcotráfico. Yo decía hace algún momento que esa es una de las grandes tragedias latinoamericanas. La política del prohibicionismo de las drogas ha sido un fracaso a lo largo del continente. Esto ya lleva más de 50 años y algún día se tendrá que resolver, pero por la vía que vamos de luchar contra las mafias, vamos por mal camino, porque la lucha contra las mafias lo que hace es subir el precio de las drogas y fortalecer a las mafias mismas. Y el narcotráfico tiene un poder corruptor enorme en la sociedad, particularmente en la política, pero en la sociedad misma, en la cohesión social. Entonces, este problema habrá que resolverlo algún día. Yo no sé cuándo. La pregunta es cuánto nos vamos a demorar para, yo creo, en buena parte, despenalizar las drogas y para cambiar de política distinta. Y para oponernos a la política, volviendo a lo de América Latina, yo creo que si América Latina estuviera unida y viera con mayor evidencia en medio de esa unidad el drama que es este problema del narcotráfico, posiblemente sería capaz de imponerle a los Estados Unidos una salida distinta a este problema. Pero como cada país negocia por aparte, América Latina es muy débil. Pues ahí está, Mauricio García Villegas escribe El viejo malestar del nuevo mundo, ensayo sobre las emociones tristes en América Latina, sus desafueros y sus pesares. Gracias, doctor, por haber venido al programa. Yo encantado, mil gracias por esta invitación. Gracias.